Hola, mi nombre es León y cada noche traigo un testimonio diferente. Pero te advierto, después de escuchar esto, nunca volverás a dormir de la misma manera. Hay momentos en los que el silencio parece demasiado perfecto, como si estuviera esperando que algo lo rompa. Esa noche, mientras caminaba por la carretera vacía, juraría que el mundo entero contenía la respiración. No había autos, no había viento, ni siquiera había estrellas. Solo esa oscuridad espesa, densa, que se pega a la piel y hace imposible distinguir dónde termina el camino y dónde comienza el miedo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura femenina inmóvil, recortada contra la sombra absoluta. Estaba de espaldas. Su cabello largo parecía flotar, como si se moviera con una brisa inexistente. Pensé que necesitaba ayuda, hasta que escuché los pasos detrás de mí. No eran pasos firmes ni apresurados. Eran lentos, arrastrados, como si algo descalzo, frágil y torcido intentara seguirme. Me giré de inmediato, pero la carretera seguía vacía. Solo mi propia respiración quebrada llenaba el aire. Volví a mirar hacia la mujer y ya no estaba donde la había visto. Fue ahí que entendí que no estaba solo y que lo que me seguía no tenía ninguna intención de quedarse atrás. Si estás escuchando esto, te lo digo de corazón. Piénsalo 2 veces antes de caminar solo por un camino oscuro. A veces, lo que sigues escuchando detrás de ti también te está escuchando a ti. Antes de contarte cada detalle, necesito pedirte algo importante. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás escuchando este relato. Tu participación ayuda a que estas historias sigan vivas. Y créeme, algunas necesitan ser contadas para no repetirse, o para que los que aún pueden escuchar sepan cómo protegerse. Ahora escucha bien, porque lo que voy a revelarte no es una versión adornada ni dramatizada. Es exactamente como lo viví. Cada sombra, cada sonido, cada respiración que no era la mía. Y aunque han pasado años, todavía puedo sentir el mismo peso en el pecho cuando recuerdo esa noche. Hay testimonios que uno podría ignorar o incluso olvidar, pero hay otros que se aferran a ti como si tuvieran forma, uñas y la capacidad de seguirte incluso a través de los recuerdos. Esa carretera estaba completamente desierta, pero yo sabía que no estaba solo. Lo supe desde el primer paso, desde la primera vibración en el suelo, desde la primera sensación de que alguien caminaba detrás de mí intentando no hacer ruido, pero fallando. Lo peor no fue escuchar esos pasos. Lo peor fue comprender que no tenían un ritmo humano. No aceleraban, no disminuían, solo imitaban los míos como un eco vivo y deformado. Y lo más inquietante, a cada vez que yo me detenía, los pasos también se detenían. Si estás listo para seguir escuchando, te advierto. Lo que viene después explica por qué nunca más volví a caminar en una carretera oscura y por qué, desde aquella noche, tengo la certeza de que algunas cosas siguen nuestros pasos, aunque no deberíamos voltearnos para verlas. La primera vez que escuché sus pasos, la carretera se extendía frente a mí como una línea interminable de asfalto negro, devorada por la noche. No había autos, no había luces, solo el silencio aplastante de un camino olvidado. Mi coche había quedado atrás, muerto sin explicación, y con la batería del teléfono completamente agotada, no me quedaba otra opción más que caminar y esperar encontrar ayuda. Al principio, lo único que escuchaba eran mis propios pasos. El eco de mis botas sobre el pavimento sonaba demasiado fuerte, como si la carretera estuviera vacía desde hace décadas y cualquier ruido fuera una profanación. La noche era tan densa que sentía que podía tocarla. Incluso el aire estaba pesado, saturado de un olor húmedo que presagiaba tormenta, aunque el cielo seguía inexplicablemente despejado. Entonces ocurrió.
Di un paso, y detrás de mí se escuchó otro, uno que no era mío. Me detuve en seco, con el corazón golpeando las costillas. El sonido desapareció al instante. Miré hacia atrás, estudiando cada rincón de oscuridad, convencido de que vería una figura, un animal, cualquier cosa, pero no había nada, solo la carretera vacía, alargándose como un corredor abandonado. Intenté tranquilizarme, debe haber sido un eco, o quizá estoy escuchando cosas, pero cuando reanudé la marcha, un paso mío, y después otro paso detrás. No era eco, lo reconocí de inmediato, mis pasos eran firmes, secos. El otro era arrastrado, irregular, como si un pie descalzo intentara imitarme, pero no pudiera levantar completamente el talón del suelo. Mi respiración se volvió más rápida. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pregunté al vacío, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Nadie respondió. El silencio volvió a caer, espeso y absoluto. Seguí caminando, pero esta vez mis sentidos estaban alerta, atentos a cada vibración del suelo. Y fue entonces cuando escuché algo peor que los pasos. Una respiración, suave, temblorosa, demasiado cerca de mi espalda. Me giré de inmediato, pero la carretera seguía vacía. No había árboles grandes, ni autos abandonados, ni sombras donde alguien pudiera esconderse. Y aún así, yo no estaba solo. El aire se volvió más frío, rozando mi piel como dedos helados. Y entonces la vi. A unos metros delante de mí, recortada contra la oscuridad, una mujer. Estaba de espaldas, completamente inmóvil. Su cabello oscuro caía como un velo rígido sobre su vestido claro, que parecía moverse con un viento que yo no sentía. Había algo profundamente inquietante en la forma en que permanecía allí, en medio de la carretera, como si hubiera estado esperándome. Di un paso hacia atrás, y detrás de mí, el paso infantil volvió a sonar. Lento, arrastrado, imitándome. Aún no sabía quién era esa mujer, ni quién era el niño invisible que seguía mis movimientos. Solo sabía que aquella noche no estaba solo en la carretera. Cuando la mujer giró la cabeza, sin mover el cuerpo, me quedé inmóvil en medio de la carretera, con la sensación de que el asfalto se había endurecido alrededor de mis pies. Aquella mujer, de espaldas, seguía en la misma posición, quieta, rígida, como si no perteneciera a ese lugar ni a ningún otro. Su vestido claro parecía absorber la oscuridad, y su cabello largo, demasiado quieto para la brisa inexistente, me puso la piel de gallina. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté intentando que mi voz sonara firme. No obtuve respuesta. La distancia entre nosotros era corta, no más de 15 metros, pero me sentía observando a alguien que no debía estar vivo, o que no debía estar allí. Algo en su postura era incorrecto, como si estuviera suspendida, apenas tocando el suelo, y justo cuando di mi primer paso hacia ella, los pasos detrás de mí regresaron, pero esta vez eran más rápidos. Me di vuelta enseguida, esperando por fin ver a quien me seguía. Pero no había nadie. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, iluminada solo por un brillo débil y enfermo de la luna. Un viento leve comenzó a soplar, trayendo un olor extraño, tierra húmeda mezclada con algo metálico. ¿Sangre? Entonces escuché la voz. No era un susurro humano, era suave, quebrado, como el sollozo de un niño tratando de no llorar. «No sigas», dijo. Sentí el estómago contraerse. La voz venía de atrás, demasiado cerca. Giré lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro, temiendo encontrar un rostro a centímetros del mío. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, escuché otro sonido. Un chasquido. El crujir lento de una articulación girando donde no debía. Volví la mirada hacia la mujer, y entonces lo vi. Ella estaba girando la cabeza,
sin mover el cuerpo. El torso seguía inmóvil, perfectamente recto, mientras su cabeza giraba en mi dirección, primero despacio, luego de forma antinaturalmente rápida. Su cabello se levantó como si algo lo arrastrara, revelando un rostro pálido, casi translúcido, con unos ojos negros, totalmente negros, sin pupilas, sin luz, sin humanidad. Mi corazón golpeó con fuerza. Retrocedí un paso. Los pasos detrás de mí retrocedieron también. Aquel rostro no expresaba emoción alguna, pero la sensación era clara. Me estaba estudiando, probando mi miedo, saboreándolo, como si inhalara cada temblor de mi cuerpo. «No debiste venir solo», murmuró la voz infantil a mi espalda. Aquello me paralizó. Retrocedí 2 pasos más, manteniendo la mirada fija en la mujer. De pronto, algo rozó la parte baja de mi pierna. Algo frío, pequeño, como una mano infantil buscando apoyo. Me giré bruscamente. Nada. Solo oscuridad. Pero ya no tenía dudas. No estaba solo con esa mujer. Había algo más, algo pequeño, algo que imitaba mis movimientos y que no quería que me acercara a ella. Cuando volví la vista al frente, la mujer ya no estaba donde antes. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca. La distancia que desapareció en un parpadeo. La mujer estaba ahora a menos de 6 metros de mí. No la vi moverse. No escuché un solo paso. Simplemente apareció más cerca, como si la oscuridad la hubiese devorado y luego la hubiera escupido justo delante de mí. Su rostro seguía torcido hacia mi dirección, la cabeza inclinada en un ángulo imposible, y esos ojos negros, vacíos, profundos, parecían absorber cualquier resto de luz a su alrededor. Sentí un impulso instintivo de correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me hubiese atrapado, como si no quisiera que yo escapara. La única parte de mi cuerpo que conseguía mover era mi respiración, cada vez más rápida, más ruidosa, más desesperada. La mujer dio un paso silencioso, un paso sin sonido, un paso que no debería haber tenido eco, pero detrás de mí lo escuché. El eco de un paso pequeño, arrastrado, infantil. Me di vuelta de golpe, con el corazón desbocado, esperando ver a quienquiera que fuera esa presencia pequeña que imitaba mis movimientos. Pero, como siempre, no había nadie. La carretera era una línea vacía de asfalto oscuro que parecía extenderse hacia el infinito. Aunque algo había cambiado, el aire estaba más frío, mucho más frío. Expiré. Y por primera vez vi mi propio aliento formarse en una nube blanca. Aquello era imposible. Estábamos en verano. La temperatura no debería haber caído así. «Tienes que irte», dijo la voz de niño. Esta vez sonó más clara, más cerca, tan cerca que parecía estar justo detrás de mi oído. Me giré lentamente, con todo el cuerpo tenso, esperando sentir un soplo sobre la piel, un roce, cualquier señal de que algo tangible estaba respirando a mi lado. Pero en vez de eso, lo que vi fue aún peor. La mujer ya no estaba a 6 metros, ni a 3, ni a 1. Estaba a menos de medio metro de mi rostro. Su piel parecía hecha de cera derretida. Sus labios estaban entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salía. Y sin embargo, sentí claramente un aliento helado rozar mi mejilla. No era el de ella, era el del niño. «No la mires», murmuró esa vocecita. «Si la miras, te sigue. Si parpadeas, te alcanza». Mi cuerpo entero estremeció, pero era demasiado tarde. Parpadeé. Y en ese instante algo cambió en el rostro de la mujer. Sus ojos se ensancharon, su boca se abrió como si estuviera a punto de gritar, aunque ningún sonido salió. Fue entonces cuando noté un detalle que había pasado por alto. No tenía sombra. Ella no proyectaba sombra alguna bajo la luz tenue de la luna.
y antes de que pudiera retroceder, escuché un sonido húmedo, viscoso, justo detrás de mí, como manos pequeñas apoyándose en el asfalto. «¡Corre!», dijo la voz infantil, esta vez con urgencia. «¡Ahora!». Y yo aún no sabía si debía temer más a la mujer o a aquello que intentaba protegerme de ella. El niño que no podía verse, pero podía tocarme. Corrí. No pensé, no respiré. Simplemente me lancé hacia adelante como si la carretera se estuviera desmoronando detrás de mí. Mis pasos resonaban con fuerza, pero aún así no eran los únicos. Había otros, pequeños, irregulares, como si alguien trotara a mi lado sin poder mantener el ritmo. No quise mirar, no quise confirmar que no había nadie ahí, pero lo sentía. Sentía el aire moverse cerca de mi pierna, como si una mano diminuta intentara aferrarse a mi pantalón. Sentía un cosquilleo helado en mi espalda baja, como si alguien muy bajito corriera pegado a mí, siguiendo cada uno de mis movimientos, respirando con dificultad. Y detrás de todo eso, el silencio de la mujer. Ese silencio que no sonaba a nada, y aún así se escuchaba más fuerte que mis propios gritos internos. «No mires atrás», pidió la voz infantil, agitada, temblando. «Si la miras, te encuentra». Quise preguntar: «¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué es ella?». Pero tenía miedo de abrir la boca y perder el ritmo de la respiración, miedo de que un solo segundo de distracción bastara para que esa cosa me alcanzara. El camino comenzó a inclinarse, yo tropecé y casi caí, pero algo, una fuerza pequeña, torpe, empujó mi cintura para evitar que yo tocara el suelo. Fue ahí que entendí, el niño estaba realmente ahí, invisible, pero presente. «Ah, sigue, no te pares», jadeó. La temperatura seguía cayendo. Mi aliento ya formaba nubes espesas, blancas, como si estuviera corriendo dentro de un congelador. La piel de mis brazos ardía de frío. Mis dedos empezaban a entumecerse. Entonces lo escuché otra vez. Un crack seco, un chasquido de hueso doblándose donde no debía. Venía de atrás. Venía de ella, la mujer. No sabía si flotaba, si corría, si se deslizaba, pero se acercaba. Lo sabía por el modo en que el aire a mi alrededor vibraba, como si una presión invisible estuviera intentando alcanzarme con dedos largos, deformes. «¡Ya casi!», gritó el niño. «No dejes que te toque». Fue entonces cuando apareció a lo lejos la luz. Un poste de iluminación, uno solo en medio del camino, mi única chance. Corrí con todas mis forzas, sentindo meu peito queimar. Mas, a poucos metros do poste, algo mudou no ar. Uma sombra enorme pasou sobre o asfalto, mas non viña da muller. Era a sombra de un corpo pequeno, un niño corriendo a mi lado. Lo vi por un segundo, solo un segundo. La silueta era delgada, encorvada, como si su columna estuviera torcida. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas delgadas como ramas, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si él también hubiera sufrido el mismo quiebre que la mujer. Pero antes de que mi mente procesara aquello, la sombra desapareció. «No me mires», pidió él con voz rota. «No quiero que me veas». Y en ese instante, detrás de nosotros, escuché un sonido húmedo, arrastrado, como uñas largas raspando el asfalto. Ella había llegado al límite de la luz y no podía entrar, pero tampoco retrocedía. Solo esperaba. Lo que la luz reveló y lo que estaba realmente siguiéndome, me quedé justo debajo del poste de luz, jadeando, con el cuerpo temblando como si acabara de salir de un glaciar. El niño, esa presencia invisible que corría conmigo, dejó de empujarme, de guiarme. De pronto, el aire a mi alrededor quedó quieto, inmóvil, casi muerto. Frente a mí, a solo unos metros fuera del círculo iluminado, estaba ella, la mujer. No entraba en la luz.
pero tampoco se alejaba. Parecía atrapada en un borde invisible, como si algo la mantuviera detenida, impidiéndole avanzar un solo paso. Sus ojos negros estaban fijos en mí, dos pozos vacíos que no reflejaban nada. Su vestido se agitaba con un viento que no tocaba mi piel. Y cada tanto, su cabeza se inclinaba hacia un lado con un chasquido repulsivo, como si intentara encontrar un ángulo correcto para mirarme. Sentí a mi lado la respiración del niño, entrecortada, asustada. «No puede cruzar la luz», murmuró, «pero tampoco puede irse». Quise preguntar por qué, pero mi garganta estaba cerrada. Solo pude tragar en seco. Entonces, por primera vez, lo escuché llorar, un llanto suave, ahogado, profundamente triste. «Ella me seguía a mí primero», confesó con la voz quebrada, «y cuando yo corría, ella corría, y cuando yo caía, ella también caía, pero cuando yo morí, ella no me soltó». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. «¿Estás muerto?», logré susurrar. El niño tardó en responder. «Demasiado. No pude escapar de ella», dijo finalmente. «Me quebró, igual que ahora intenta quebrarte a ti. Pero yo aún no me voy. Me quedé pegado a la carretera, atrapado, como ella». Su voz se deshizo en un sollozo más profundo. «Y cuando tú pasaste, ella te vio, te escuchó, te eligió». La luz del poste parpadeó, dos veces, como si algo estuviese interferindo. La mujer dio un paso hacia adelante y tocó el borde del círculo de luz. Donde su piel hizo contacto, la luz chisporroteó, como si quemara algo invisible. La mujer retrocedió un poco, pero luego inclinó la cabeza hacia atrás en un movimiento antinatural, como si su columna se quebrara más a cada intento. «Está probando», dijo el niño asustado. «Quiere ver si esta vez puede entrar». Retrocedí instintivamente hacia el centro del círculo de luz. La sombra de la mujer se alargó, distorsionada, buscando acercarse a mis pies. El niño habló nuevamente. No puedo detenerla, pero puedo darte algo que yo no tuve tiempo». La luz volvió a parpadear cada vez más rápido. «Cuando la luz se apague, correrá hacia ti. Tendrás un segundo, solo uno. Si no alcanzas la próxima luz, se quedará contigo para siempre». Mi corazón martilló como si quisiera salir del cuerpo. «Por favor», dijo el niño, «no dejes que ella te agarre. Si lo hace, no habrá más caminos, solo oscuridad». La luz se apagó por un instante. Un solo instante, lo suficiente, porque en ese fragmento de oscuridad total escuché su respiración justo frente a mi rostro y su mano ya estaba estirándose hacia mí. Lo que aún me sigue, incluso ahora corrí, no sé cómo, no sé cuánto, solo recuerdo la sensación del aire cortándome el rostro y el sonido húmedo de algo persiguiéndome a una velocidad que ningún cuerpo humano podría soportar. Llegué a la siguiente luz por puro instinto, por puro terror, y cuando entré en el círculo iluminado, sentí como una presencia chocaba contra ese borde invisible que la detenía, como si impactara contra un muro hecho de nada. La luz parpadeó una última vez, y entonces todo quedó en silencio. El niño ya no estaba, ni su voz, ni su respiración, ni sus pasos pequeños siguiéndome. Pero la mujer, ella nunca se fue. Desde esa noche, cada vez que camino por una calle oscura, siento un tirón suave en la parte baja de mi pantalón, como una mano pequeña, como si él aún estuviera ahí, tratando de advertirme. Y cuando el viento se detiene de repente, cuando la noche se queda demasiado quieta, puedo escucharla respirar detrás de mí. No sé cuántas luces me salvaron desde entonces. No sé cuántas veces estuve a un parpadeo de sentir su mano en mi cuello. Solo sé una cosa. Un día, en algún lugar sin postes de luz, ella finalmente me alcanzará. Y cuando eso ocurra, no habrá niño que pueda ayudarme.